Ahora veremos un ejemplo utilizando las clases FileReader y FileWriter, las cuales nos sirven para la lectura y escritura en archivos respectivamente. Les voy a explicar el código. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es hacer la importación de las librerías FileReader, FileWriter y la IOException correspondientes al paquete java.io. Lo que vamos a hacer es instanciar estas clases. Vamos a comenzar con la escritura de un archivo, para lo cual creamos un objeto de la clase FileWriter y le pasamos la dirección en la cual queremos que se haga la escritura del archivo. Si esta ruta y este archivo no existe, lo que hace este constructor es la creación del archivo. Entonces le estamos pasando básicamente dos parámetros, que es la dirección del archivo y el valor de true o false. ¿Esto qué significa? Que el valor true nos apoya para cuando nosotros queremos mantener la información que ya existe y actualizarla con la información que yo le voy a estar incorporando. O si le pongo false, lo que va a hacer es sustituir completamente la información y elimina la anterior e incorpora la nueva información. Entonces, esto es el constructor de un objeto que me va a permitir hacer la escritura en un archivo. Para hacer la escritura en el archivo se utiliza el método write y le pasamos el objeto o la cadena que nosotros queramos escribir en el archivo. Podemos mandarle caracteres, podemos mandarle saltos de línea, podemos mandarles caracteres Unicode. Podemos hacer todo este tipo de elementos. Después de que nosotros hagamos la escritura de cada uno de los elementos que nosotros necesitemos, tenemos que hacer la actualización de ese archivo con el método flush y finalmente cerramos el archivo. Es muy importante que se cierre el archivo, ya que si no puede ocasionar algún tipo de error en el código. Podemos hacer que pues se quede abierto el archivo y si otros recursos quieren hacer uso de él, pues va a haber ahí un detalle. Ahora en relación a la lectura de archivos, vamos a utilizar la clase FileWriter, para lo cual vamos a instanciar un objeto de esa clase. Yo le coloqué el nombre de leer archivo. Lo único que tenemos que hacer es colocar la ruta de donde se encuentra el archivo que nosotros queremos leer, ¿sí? Esta clase tiene una limitante y es que solamente lee caracteres, no sabe acerca de saltos de línea, por lo cual esta clase pues ya no es tan utilizada, sino que se utiliza otra variante que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear esta instancia y después leer cada uno de los caracteres que me va a estar regresando mi objeto, para lo cual se utiliza el método read. El método read, como me indica aquí en la ayuda, me va a retornar un -1 cuando encuentre la finalización del string. Un string no es otra cosa más que un conjunto de elementos que están relacionados, en este caso, pues el conjunto de caracteres que comprende nuestro archivo. Entonces, mientras está haciendo la lectura del archivo y el archivo contenga algún tipo de carácter, me va a devolver el carácter. De lo contrario, me va a devolver un -1 cuando encuentre la finalización del string, ¿sí? Ahí está. Entonces, por eso colocamos la lectura de este archivo en un tipo de dato entero. Si ahorita tiene, si la primera vez tiene elementos, pues obviamente el valor va a ser diferente de 1 y va a contener caracteres, los cuales vamos a estar imprimiendo. Después de que se imprima el primer carácter que encuentre en el archivo, va a hacer nuevamente el llamado del método read. Si todavía contiene caracteres, pues va a ser diferente de 1 y va a seguir imprimiendo. En el momento en el que encuentre la finalización del archivo, en ese momento este método va a arrojar un valor entero de -1 y es en el momento cuando se finaliza nuestro ciclo y cerramos el archivo. Es muy importante que una vez que se haga la apertura del archivo, se hagan las operaciones que nosotros necesitemos, después de ello se tiene que finalizar con
punto close, tanto para lectura como para escritura. Ahorita en este momento yo no tengo nada en mi escritorio. Entonces, como les comenté, cuando no tenemos nada en la ruta que nosotros le estamos especificando, lo que va a hacer el comando del constructor es crear el archivo. Vamos a correr el proyecto y aquí tenemos, yo le estoy mandando la palabra hola, un salto de línea y después un código, un número en Unicode que representa a la letra A. Esto lo realiza en el archivo, vamos a ver, aquí está la creación del archivo y me está mostrando la palabra hola, no reconoce los saltos de línea y me está mandando el carácter A. ¿Sí? Entonces, ahora pues me restaría nada más mostrarles esta parte de aquí. Les comenté que True actualiza. Vamos a ver ahora qué sucede si yo vuelvo a correr el código. Ahí está. Lo que está haciendo es que mantiene el contenido del archivo y le incluye el nuevo contenido. Si yo vuelvo a correr el proyecto, ahí está, mantiene el contenido anterior y actualiza con el nuevo contenido. Si yo cambio este elemento a false, lo que va a hacer es que sustituye el contenido. ¿Sí? Ahorita tiene hola, ahorita le voy a mandar nada más la letra H y ahí está. Lo único que está haciendo es sustituir el contenido. No lo actualiza, no respeta lo que se tenía anteriormente. Sí, aquí está el archivo. Entonces, esa es la diferencia de mandar un true o un false. Ya eso se determina en relación al diseño que ustedes quieran de su programa. Muy bien, ahora veamos qué sucede si por alguna razón yo le coloco alguna ruta de un archivo que no existe. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita nada más le acabo de quitar la letra O. Voy a correr el proyecto y me manda la excepción. Me dice que el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Aquí está. Para eso sirve el bloque try catch. Aquí está capturando la excepción y es lo que me está mandando en el mensaje. Ahora comenzaremos con un ejercicio de File Output Stream y File Input Stream. Estas clases básicamente tienen el mismo funcionamiento que las clases que hemos mostrado en los ejercicios anteriores. Realmente es lo mismo. Básicamente es la importación de las librerías correspondientes, hacer la instancia, hacer el objeto de la clase correspondiente, se hace la asignación del fichero, se hacen las operaciones de lectura y escritura y se cierra el fichero. Entonces, primero, importamos las librerías, en este caso File Input Stream, File Output Stream, la clase también correspondiente a las excepciones. Recordemos que no nos van a dejar manejar archivos si no manejamos las excepciones. Java no lo va a marcar, NetBeans no lo va a marcar. Y bueno, empezamos y creamos el objeto correspondiente, en este caso a la clase File Output Stream. Le asignamos la ruta correspondiente, true o false, de acuerdo a si queremos que se sobrescriba o que se mantenga el contenido y se actualice los elementos que vamos a estar guardando en el archivo. Y la gran diferencia que sí tiene estas dos clases, a diferencia de las clases anteriores, es que requieren los bytes para poder procesar el archivo, para darle lectura y escritura al archivo requiere los bytes. Por eso aquí tenemos esta peculiaridad donde nosotros estamos declarando un vector de tipo byte. Lo que va a hacer este vector es almacenar los bytes correspondientes a cada uno de los caracteres que tenemos en nuestra cadena y eso es lo que va a escribir. Va a escribir los bytes de la cadena que nosotros estemos ingresando. ¿Sí? Para la lectura es igual que en las clases anteriores, se hace el objeto, le indicamos la ruta donde se encuentra el archivo que vamos a estar leyendo, hacemos la lectura del archivo y mientras el valor sea diferente de 1,
va a continuar con la lectura del archivo. En mi escritorio ahorita yo no tengo nada. Voy a correr el archivo y pues ahí está. ¿Sí? Crea el archivo y le asigna la cadena que yo le estoy incorporando. La única diferencia, nuevamente, es que yo tengo que declarar un vector que va a contener a los bytes de mi cadena. Esa es como la gran diferencia.